Vamos a ver el segundo método de integración, se le llama potencia de funciones. Este método, lo primero que hay que conocer es que son 6 casos diferentes y cada uno de los casos necesita por fuerza que una función trigonométrica esté elevada a una potencia, de ahí el nombre de este método. Sin embargo, estamos muy mecanizados en decir de que si son 6 funciones, 6 casos diferentes, entonces le corresponde un caso por cada función, y eso no es lo correcto. Lo que tenemos que checar nosotros es qué función es la que estamos teniendo en nuestra integral, y la clave de esta potencia de funciones está en localizar la función trigonométrica, pero además la característica que tiene cada una de estos casos. ¿Por qué? Porque los exponentes son los que influyen para saber cuál de los 6 casos vamos a ocupar. Por ejemplo, en el caso número 1 tenemos la función seno y tenemos la función coseno. Las dos están elevándose a un exponente diferente. El primero es la m, en la función seno se eleva a la m. En el segundo, la función coseno se eleva a la n. Y este es muy claro porque su característica o la nota principal para este caso es de que la m o la n, cualquiera de las dos, por eso está o, m o n, debe de ser entero, positivo, impar. ¿Por qué tenemos que tomar en cuenta esa característica? Porque el caso número 5 también tiene la función seno y coseno, y también la función seno está elevada a la m, la función coseno está elevándose a la n, pero chequen por favor su característica principal. La m y la n, a diferencia del caso número 1, la m o n quiere decir que es cualquiera de las dos. Y cuando le ponemos aquí m y n, significa que las dos deben de cumplir con el requisito. Es decir, tanto el exponente m como el exponente n tienen que ser enteros positivos pares. A diferencia del primero, cualquiera de las dos, con una de ellas que sea entero positivo impar, cae en el caso número 1. Y si los dos son impares, cae en el caso número 5. Hay que recalcar entonces que lo primero que vamos nosotros a visualizar en una integral que tengamos que resolver por este método, pues primero tenemos que ver que sea una función trigonométrica, cualquiera de las 6 principales: seno, coseno, tangente, cotangente, cotangente, secante, cosecante. Y una vez que hayamos localizado cuál de los casos es, utilizando para eso su característica principal, entonces nos vamos a disponer a realizar lo que indique cada caso. Esto que les estoy mencionando aquí está dentro de su formulario, el que yo les he prestado. Si ustedes no lo tienen, por favor, manden un mensaje a mi WhatsApp para que yo les pueda proporcionar directamente el formulario y así ustedes puedan seguir el método por potencia de funciones. Cada uno de los casos tiene formas a seguir. Cada uno de los casos tiene identidades trigonométricas que podemos ocupar para poderlo resolver. No todo se hace de la misma manera. En algunos casos a los exponentes se les restan un 1, en otros casos a los exponentes se les restan un 2, o en su defecto, por ejemplo, el caso número 5, en donde la m y la n son números pares, aplicamos otra identidad trigonométrica, no de las básicas que son inversas, de potencia, de cociente, y pitagóricas, sino aplicamos identidades trigonométricas como son las identidades doble o mitad. Y eso lo vamos a ocupar en el caso número 5 y también tiene su forma de poderlo resolver. Para que entiendan un poco cómo es que se resuelve entonces a través de este método, vamos a ocupar primero uno de los casos. Vamos a ocupar el caso número 1 y vean ustedes cómo es que se resuelve a partir del caso número 1. Voy a borrar todo ya. Vamos a utilizar el primer ejemplo para poder resolver esto por potencia de funciones. Recuerden que antes de haber utilizado el potencia de funciones o uno de los métodos de integración, tuvimos que haber visto ya todo el procedimiento para poder resolver una integral mediante una integral inmediata. Si ustedes no lo han hecho, háganlo para que ustedes comprueban que efectivamente esto es cierto.
Bueno, vamos a ver nuestro primer ejemplo. Nuestro primer ejemplo dice, se los voy a poner de otro color. Seno al cuadrado de x, coseno a la quinta de x, de x, y este da como un resultado de seno al cubo de x sobre 3 menos 2 seno a la quinta de x sobre 5 más seno a la séptima de x sobre 7 y al final el más c. Ese es el resultado. Ahora vamos a llegar hasta este resultado analizando la integral que tenemos. Vean ustedes, es una función trigonométrica seno y coseno, pero chequen que los exponentes son diferentes de la unidad. Entonces esto no se puede encontrar mediante una fórmula inmediata, porque sí lo podemos transformar como b a la n. Sin embargo, la diferencial no estaría completa, le sobraría una de las dos funciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a recurrir nosotros al método que se llama por potencia de funciones. ¿Por qué? Funciones trigonométricas se elevan a una potencia diferente de la unidad. Lo primero que vamos a hacer es localizar uno de los 6 casos que tenemos para poderlo realizar. Y si analizamos correctamente, la función seno y coseno solamente tiene el caso número 1 o el caso número 5. Son cualquiera de los dos casos. Pero también si checamos ahora los exponentes, vemos que uno de ellos es impar. Por lo tanto, el caso que va a quedar para resolverlo es el caso número 1. Vamos a realizarlo por el caso número 1. El caso número 1 es muy sencillo. Lo único que nos dice es de que si vemos nosotros una de las funciones trigonométricas que se eleva a una potencia impar, que es lo que le caracteriza a este caso, vemos que el coeficiente impar es en el 5. ¿Qué es lo que hacemos? Chequen. La función seno que tiene el exponente par no se le hace nada, pero a la función trigonométrica que tiene el impar sí. Lo que se le hace es, dice la teoría, disminúyele una unidad a su exponente, entonces es 4, pero agrégale la unidad que le has disminuido, entonces es coseno de x, y luego de x. Observen ustedes que este método es muy sencillo, porque si nosotros le quitamos un 1 al exponente impar, automáticamente lo volvemos par. ¿Y qué es lo que nos dice este método? Es muy simple. Dice que si tú estás actuando con la función coseno, tú apliques la identidad trigonométrica de coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos seno al cuadrado de la x. Esto es lo que nos dice la identidad del método, que cuando le disminuyamos un 1 lo volvamos par, le sustituyamos nosotros esta identidad pitagórica. Una vez que lo tengamos así, sustituimos, pero observen, no está un coseno al cuadrado, está a la 4. ¿Qué sugieren entonces? Que en lugar de escribirlo a la 4, pónganlo al cuadrado, pero para que dé como exponente 4, pues obviamente lo elevamos al cuadrado y automáticamente aparecerá nuestro coseno al cuadrado de la x, en donde nosotros vamos a sustituir su identidad pitagórica. Si nosotros lo sustituimos, vamos a tener lo siguiente: integral de seno al cuadrado de la x, y luego la identidad pitagórica, 1 menos seno al cuadrado de la x, y luego este elevado al cuadrado, y por último coseno de x y de x. Vean ustedes que lo único que hacemos es una sustitución. ¿Y qué es lo que vamos a hacer después? Pues lo que vamos a hacer es su operación que nos están dando. 1 menos seno al cuadrado de x es un binomio que se va a elevar al cuadrado. Y como ustedes ya saben, resolver un binomio al cuadrado no es complicado. Seno al cuadrado de x, que no se le hace nada, y aquí realizamos el binomio al cuadrado. Recuerden que el binomio al cuadrado, su fórmula es el cuadrado del primero, 1, menos el doble producto del primero por el segundo, 2 seno al cuadrado de x, más
el cuadrado del segundo, o sea, seno a la 4 de x. Y esto multiplicado todavía por coseno de x de x. Observen ustedes que aquí tenemos un trinomio y este trinomio está afectado tanto con el coseno al cuadrado de x como el coseno de x. Así que estos dos se van a multiplicar y esos dos afectarían tanto al 1, al menos 2 seno al cuadrado y al seno a la 4. Así que este junto con este afecta a los tres. Si multiplicamos, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Chequen. Seno al cuadrado de x por coseno de x por 1, entonces quedaría seno al cuadrado de x, coseno de x. Luego multiplicamos al segundo término. Seno al cuadrado de x por coseno de x por menos 2 seno al cuadrado de x. Vean ustedes que seno al cuadrado multiplica seno al cuadrado, entonces me quedaría menos 2 seno elevada a la 4 de x y el coseno también que se estará multiplicando. Por último tenemos seno al cuadrado de x por coseno de x por seno al cuadrado por seno a la 4, nos quedaría seno elevándose a la 6 de x y luego el coseno. Todo está afectado por la diferencial de la x. Como ustedes observan, nos van a dar tres términos y lo que hay que hacer es separarlos. Recuerden que cuando sea un polinomio, lo más sencillo para realizar es separarlo en integrales de acuerdo a los términos. Hay tres términos, tendríamos tres integrales. La primera integral es integral de seno del cuadrado de x coseno de x de x. En la segunda integral vemos un 2 que está multiplicando y lo que le hacemos a las constantes es sacarlas de la integral. Entonces nos quedaría menos 2 fuera de la integral y únicamente nos quedaría dentro seno a la 4 de x, coseno de x y la diferencial de x. Por último tenemos otra integral con el tercer término que nos quedaría integral de seno a la sexta de x, coseno de x, de x. Cuando ya lo tengamos así de esa manera, ya se supone que nosotros ya ocupamos el método. El método lo terminamos cuando ya sustituimos nosotros la identidad pitagórica. A partir de ahí todo lo demás es álgebra para que podamos nosotros resolver nuestras integrales. Y cabe señalar que cada integral que tenemos aquí se resuelve utilizando la fórmula b a la n. ¿Cómo lo sabemos? Porque si nosotros adoptamos la fórmula b a la n, tenemos que checar que tenga todos los elementos. Y vean que todos, las tres integrales tienen a la función seno, pero elevándose a un exponente diferente. Entonces este será nuestra variable. Los exponentes en la primera integral es un 2, en la segunda es un 4, en la tercera es un 6 y la diferencial sería completamente coseno de x, coseno de x y coseno de x de x. Es decir, algo es b, algo es n, algo es de b. B de cada una de ellas es la función seno de x. N, de acuerdo a la integral, en la primera es un 2, en la otra es un 4 y en la otra es un 6. Y la diferencial para las tres es coseno de x de x. Pero hay que checar si está completa diferenciando la variable. La derivada de seno. ¿Cuánto nos daría la derivada de seno de acuerdo al formulario? Si lo checamos correctamente, la derivada de seno es coseno. Entonces, su derivada y su diferencial, y preguntamos, ¿está completa? Y vemos que está igualita. Por lo tanto, el resultado de esta integral es únicamente realizar cada una de ellas por la fórmula b a la n, la que estamos comprobando que tenga los tres elementos. Por lo tanto, en la primera integral el resultado es, se pone la variable que es seno de x, esa es la variable. Al exponente, en el primero es un 2, se le suma un 1. Seno al cubo de x sobre 3. Luego la siguiente integral, menos 2, que va a multiplicar a la integral de seno a la 4 de x coseno de x utilizando la fórmula b a la n. Y dice la fórmula, se pone la variable, o sea, seno de x. Al exponente se le suma un 1. El exponente en la segunda es un 4. Por lo tanto, más 1 sería 5 dividido entre 5. Y luego más. La otra integral también la realizamos b a la n, así que este nos quedaría, se pone la variable seno de x, se eleva al exponente más 1, el exponente es un 6, por lo tanto más 1 sería 7 dividido entre 7 y luego el más 6.
y este resultado es igual al resultado que nos están proporcionando originalmente. Como ven, no es tan complicado realizarlo por este método. Lo que hay que realizar aquí es comprobar primero qué caso es el que vamos a ocupar y de acuerdo a lo que dice el caso, según el formulario, es lo que vas a ocupar para que tú puedas resolver la integral con una fórmula inmediata que es muy sencilla. Puede ser de a la n, puede ser de b sobre b o cualquier fórmula inmediata que esté dentro de su formulario. Bueno, este es el primer ejemplo, espero que les haya servido. Vamos a seguir con más videos. Gracias.